Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que voy a daros mi opinión sin spoilers de la película Hamnet, el drama histórico biográfico basado en la novela homónima de Maggie O'Farrell, que se estrenó en España el pasado 23 de enero, aunque ya se había estrenado en otros territorios, en Reino Unido, en Norteamérica y otros más, en 2025, concretamente en noviembre, si no recuerdo mal, de 2025. Y una de las cintas que en este caso están recolectando, ¿no?, más nominaciones en la temporada de premios con diferentes categorías y, bueno, algunas de las más importantes, y que cuenta la historia de cómo el famoso dramaturgo, poeta y actor William Shakespeare se inspiró para hacer su obra Hamlet, una de las historias más influyentes de la literatura inglesa, de la cual también se han inspirado otras obras que podemos conocer hoy en día, narrada a través de los ojos de Agnes, la esposa de William Shakespeare y el propio William, y en la que tenemos en la silla de la directora a Chloe Zhao, que seguramente la conoceréis por haber dirigido la película Eternas del universo cinematográfico de Marvel, y también dirigió Nomadland del año 2020, que fue la ganadora del Oscar del año 2021 a la categoría de mejor película. De hecho, esta película está dirigida y escrita por Chloe Zhao y cuenta con un reparto encabezado por Jessie Buckley como Agnes, la esposa de William. También cuenta con Paul Mescal en el papel de William Shakespeare, a Emily Watson como Mary Shakespeare, la madre de William, a Joe Alwyn como Bartholomew, el hermano de Agnes, a Jacoby Jupp como Hamnet Shakespeare, el hijo varón mellizo de la familia Shakespeare, el cual marca el eje de esta historia. Y por último, para cerrar lo que es el reparto, hay que destacar sin duda a Noah Jupe como Hamlet dentro de lo que es la versión de la obra de teatro que crea William Shakespeare. Aparece en los últimos 15-20 minutos de la película y se marca un papelón, ya os lo digo, y otros muchos más. Así que, pues, realmente tengo ganas de hablar de esta película porque es de estas cintas que al final te transmite tantas cosas que creo que vale la pena exponerlas, ¿no?, en una opinión o hablando con el que tenga más cerca, ¿no? Así que venga, vamos con la crítica, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, y bueno, pues a ver, ¿cómo puedo comenzar lo que es esta crítica? Porque, ostras, la verdad es que ya de primera ya puedo, o sea, voy a ser directo desde el principio, creo que aquí merece la pena, porque la verdad es que lo que es la película me ha gustado muchísimo, o sea, me ha gustado mucho lo que se ha hecho, lo que han querido contar, lo que han querido transmitir, ¿no? Y los mensajes que también, pues, tiene lo que es esa historia como tal, ¿no? Que al final parte, ¿no?, como he dicho, de la novela, ¿no?, de Maggie, y realmente pues relata, ¿no?, todo, pues, lo que es la inspiración, los eventos también, ¿no?, que tratan lo que es la inspiración, como he dicho, ¿no?, de la obra Hamlet, y pues obviamente tiene una razón de peso, ¿no? Y al final me ha gustado mucho lo que es la cinta porque al final es una historia humana, porque trata temas que obviamente se pueden, como digo, extrapolar, ¿no?, a lo que también podemos vivir de cierta manera hoy en día. También pues toca temas, ¿no?, que podemos sentir como personales, cosas que nos han pasado o que han podido pasar en nuestra vida, y también manda como esas lecciones, ¿no?, o esas, no sé, como esas palabras o esos gestos o esos actos, ¿no?, que a lo mejor necesitamos en algún momento dado. Y eso obviamente pues está totalmente basado o está fortalecido por muchos apartados dentro de la película, ¿no?, más allá de lo que es la fuerza, ¿no?, que pueda tener pues lo que es la escritura, lo que es el guión como tal, ¿no? También está soportado por otro tipo de factores, ¿no? Realmente es una película que realmente me entusiasma hablar de ella porque es que realmente yo diría, o sea, así de claro, para los que seáis también tan cinéfilos como yo o que pertenezcáis a este mundillo, digamos, del cine, es que es una película, como digo, que merece la pena hablar de ella, pero porque creo que es de ese tipo de propuestas que al final, de la que te sientes orgulloso, orgullosa de que seas cinéfilo y cinéfila, de que esto es puramente, como diría el meme, esto es pure cinema, ¿no? Esto es puro cine. Así que, obviamente, en este caso, tiene un ritmo muy propio, que cuenta las cosas pues a su manera, por así decirlo, ¿no? O sea, que vos aparte, obviamente, los que, no sé, los que vais al cine en este caso de manera más improvisada o que busques otro tipo de experiencias, es verdad que esta película
te da una experiencia como tal, con una serie de o a través o te transmite una serie de sentimientos, ¿no? Y creo que, pues, obviamente, también por esa parte tengo que recomendaros un poco que si vais, que luego, como digo, la película tiene su parte tiene esa moraleja, ¿no? Tiene esos mensajes, ¿no? Te transmite al final un poquito de calma, un poquito de esperanza, ¿no? Un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Pero es verdad que toca temas muy, joder, como que te emocionan mucho, son muy emocionantes, son dramáticos, son muy tristes en muchas ocasiones. Entonces, pues es verdad que la película es una experiencia que te carga mucho emocionalmente, ¿no? Entonces, digamos que hay que estar un poco, para verla en sí, para verla con los ojos apropiados, creo que hay que estar un poco preparado, preparada para verla en sí, ¿no? Emocionalmente hablando. Y os lo digo porque, básicamente, si sois un poquito sensibles en general, vas a salir llorando de esta película, como me ha pasado a mí. Y aparte, si te consigues identificar y consigues también empatizar, ¿no? Con los personajes, ¿no? Con William, con Agnes, también con los hijos también, ¿no? Bueno, con la familia en general. Pero, o sea, al final, como al final estás recibiendo temas o una trama humana en este caso, con unos personajes con sus capas, con sus virtudes, sus defectos, ¿no? O sea que, pues aparte son personajes con los que te puedes identificar también, ¿no? Y al final son esas historias las que nos llenan, las que nos motivan, las que nos inspiran también, ¿no? Y yo al final sí adoro el cine es por películas como esta, literalmente. Y realmente la puedo abordar por varios aspectos, ¿no? Porque si hablamos de los temas que trata, como he dicho, totalmente desgarradores también, te lo construye todo con un buen ritmo dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, al final te cuenta una historia desde el principio hasta el final para lo que quiere contar, ¿no? Entonces, hay un montón de paralelismos, hay un montón de referencias, ¿no? Que también se utilizan, ¿no? Dentro de la película antes de que ocurran una serie de eventos que sirven, como digo, como un poco como también nos preparan un poco para lo que se quiere inspirar también la película, ¿no? A la hora de contar esta historia. Y quiere ya dejar claros los mensajes desde ya los primeros minutos en sí, ¿no? O sea, ya te empiezan a contar ciertas cosas que al final van a ser la esencia de la historia en sí, ¿no? Porque al final esta película, ya hablando de los temas en sí que trata, pues principalmente trata o habla de lo que digamos, la capacidad que tenemos cada ser humano, cada persona, de llevar lo que es el duelo de una pérdida de un ser querido, básicamente. Cada uno o cada una pues lo lleva a su manera. Y es verdad que en esta película, porque obviamente no tratan personajes que sean uña y carne, que sean dos medias naranjas o lo que sea, sino que son dos personas que se aman, se quieren y que obviamente quieren una vida y una familia juntos, pero en este caso son personas también que tienen comportamientos diferentes o mentalidades diferentes, ¿no? También es verdad que obviamente lo que es el contexto histórico de tanto, bueno, lo que es la película, la novela y lo que se cuenta al menos, pues obviamente también es importante, ¿no? Estamos ambientados en el siglo XIX, un poquito más de mitades, ¿no? 1859 o una cosa así. Entonces, claro, obviamente, pues por entonces se seguían unas reglas y había unos estereotipos, había una serie de, bueno, lo que ya sabéis, las clases altas, las clases bajas, mujeres, hombres también, las diferencias que había entre unos y otros y el tipo de educación y la mentalidad que había por entonces, ¿no? Y algunas de esas cosas pues se ven reflejadas en la película, ¿no? Lo que es la época aparte, más allá de diseño de producción, lo que es la propia comunicación, ¿no? Las propias palabras, el propio lenguaje que utilizan, ¿no? Para comunicarse entre las diferentes personas, ¿no? Pero también por lo que es el comportamiento, las actitudes, ¿no? Y todo tipo de educación, ¿no? Que reciben tanto hombres como mujeres, ¿no? Y también esto que digo, lo del contexto histórico es importante porque, claro, en este caso, para lo que es la formación, ¿no? De la familia Shakespeare, pues digamos, todo el proceso, ¿no? Del embarazo, lo del parto, ¿no? Pues obviamente, digamos que es muy diferente a como lo tenemos hoy en día, ¿no? Luego, aparte o sea, de cómo llevar lo que es la pérdida joder, al final concretamente de un ser querido en sí, ¿no? Y bueno, realmente no sé, o sea, como lo que es la crítica sin spoilers como tal, no sé si es como también me acuerdo de la última crítica que subí antes de esta, que fue Mercy en este caso, que bueno, había una base o había un evento concreto que disparaba la trama de la película en sí y pues tuve que comentarla, ¿no? Así que en este caso, pues también para lo que dispara esta historia en sí, ¿no? De Hamnet, pues también tengo que comentar lo que ha pasado o lo que ha supuesto el tema central de la historia en sí, de la película. Entonces, en este caso,
pues lo voy a decir o lo voy a comentar porque hay que tratarlo. Pero bueno, básicamente, como digo, el tema principal o de los temas más fuertes que se tocan en la película es la pérdida de un ser querido, y en este caso es la demostración o la exposición de cómo en este caso tanto Agnes y William Shakespeare pues afrontan lo que es la pérdida de su hijo varón Hamlet, ¿no? Que da el título de la película y la inspiración para la obra Hamlet. Porque al final, según cuentan en la película, como tal, no sé si en el libro en este caso de Maggot también se cuenta así, pero al menos en la película sí que cuentan que lo que es la obra Hamlet, ideada por William Shakespeare, como digo, está inspirada en su propio hijo, en Hamlet, en lo que le pasa, en su muerte, pero básicamente es su forma artística de afrontar la pérdida en sí, ¿no? Es como lo he dicho, su modus operandi de superar algo tan traumático, algo tan doloroso, ¿no? Como la pérdida de un hijo. Y obviamente tiene su razón, o sea, tiene más que su razón, digamos que le encontramos sentido finalmente a lo que es la obra y digamos, o ya nos dejan claro cómo, en este caso, William, pues supera, ¿no? O supera, o afronta, o asimila y pues no tiene más remedio que seguir adelante porque ya, digamos que mentalmente y emocionalmente pues ya ha tomado esa decisión, ¿no? De obviamente seguir adelante, porque como él dice en la película, el mundo sigue adelante, pues yo también tengo que seguir adelante por huevos, pero obviamente da una lección, ¿no? Da una moraleja, da una forma, da una vía de escape a la hora de saber cómo poder afrontar una pérdida así, ¿no? Y ya no solamente con la obra en sí, o sea, que esa es su forma, en este caso artística, ¿no? Porque al final es lo que mejor se sabe hacer, ¿no? Escribir historias o narrar historias. Y lo que ya en la propia obra, en lo que es los diálogos, lo que es el propio guión, ¿no? Pues obviamente ya hace que el propio Hamlet, ¿no? Dentro de la obra, pues también diga una serie de mensajes, una serie de frases, de, no sé, como como he dicho, esas palabras que una persona puede necesitar para ayudar a esa persona a superar ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que es la película lo trata de manera emocionante y que, como digo, te puede llegar a la patata, porque en este caso la propia Agnes, pues todavía en ese proceso, ¿no? De duelo, de la pérdida y demás, pues presencia lo que es la obra en sí, ¿no? Va a Londres y obviamente ya en un momento o en una etapa familiar pues muy convulsa, ¿no? En el que, bueno, ya digamos que ya había problemas anteriormente, ¿no? Cuando todavía Hamlet estaba en vida, pero que obviamente tras lo que pasó, pues lo que es la familia se desquebrajó más todavía, ¿no? O sobre todo se desquebrajó la relación entre Agnes y William, ¿no? Porque al final William también era, como digo, de una forma de ser muy concreta, ¿no? Pero como digo, al final, como vemos, lo que es la última escena me parece sublime. O sea, en muchos sentidos. Porque ya hablando de las virtudes que tiene la película en general, más allá del guión, la historia, los temas de fondo que toca y todo esto, es que técnicamente es una gozada. Por aparte es que visualmente es que te llega en este caso y te, no sé, te proporciona perspectivas y puntos de vista, ¿no? Que son bastante peculiares y personales. Pero también la fotografía, también, como he dicho, el tema de diseño de producción, maquillaje, vestuario y todo esto, que me parece también maravilloso. O sea, que al final adapta, obviamente, o en este caso muestra lo que se vivía en la época en cuestión, pero es que queda muy bien, ¿eh? Pero es que para mí uno de los aspectos en los que se fundamenta esta película está en las actuaciones y, pues valga la redundancia, al final lo que trata o de lo que quiere contar la película al final, pues es una obra de teatro en sí, o al menos la representación de la obra en forma teatral, ¿no? Y claro, pues al final obviamente tiene que haber ahí actuaciones, tiene que haber actores, vamos, en este caso personal, ¿no? Que tenga que transmitir lo que tiene que transmitir la obra, ¿no? Y en este caso, tanto en Hamlet, la obra de Shakespeare, como en Hamlet, la película de Chloe Zhao, eso se consigue. Porque me parece realmente una barbaridad. Primero, la química que tienen tanto Jessie Buckley como Paul Mescal, que en este caso sí que en esta película Paul sí que me ha convencido muchísimo más. O sea, como tal sí que me gustaba ya como actor, pero es verdad que tenía un precedente bastante reciente con Gladiator 2 y es verdad que ahí, pues obviamente, si entrásemos a comparar, ¿no?, trabajos y actuaciones, obviamente se lleva la palma en el sentido positivo, ¿no? De que aquí lo borda como William Shakespeare. También
también está este tema, ¿no? Esta mini polémica, ¿no? Cuando se anunciaron las nominaciones de los Oscars, que hubo gente, ¿no? Que se quejó de que Paul Mescal no saliese nominado como William Shakespeare. Yo como tal, pues tampoco podría opinar sobre eso porque me faltan nominaciones o actuaciones por ver. Pero bueno, en este caso me parece de las mejores actuaciones dentro del reparto principal que he visto en meses o en varios años. Seguramente hubiera entrado en la categoría de mejor actor de reparto, ¿no? Porque pues la película creo que se centra un poquito más en Agnes, ¿no? En Jessie Buckley, vamos. Pero es que, claro, hablando de la contrapartida, ya he hablado perlas, ¿no? De la perla, ¿no? De actuación que ha hecho Paul Mescal como William, y lo que ha hecho Jessie Buckley como Agnes me parece... O sea, obviamente hay varias escenas en la película que ella, pues, junto también con otros miembros del reparto en sí, pero es que ella se come muchas escenas con el papel que tiene, con lo que tiene que transmitir, ¿no? El dolor, la pesadumbrez, ¿no? O sea, no sé, la tensión, luego también los momentos también alegres, ¿no? Que también, pues, o sea, a pesar de que la película sea dramática y que también tenga esta, pues, que la mitad de la película sea más una tragedia que otra cosa, pues obviamente también hay estos momentos, ¿no? De regocijo, de alegría, ¿no? De felicidad, ¿no? Por la vida que está teniendo. Pero al final, como esa historia es tan desgarradora, pues obviamente los registros o las partes más dramáticas donde los personajes o los actores en este caso tienen que mostrar esa faceta más dolorosa, más dramática, más que tienen que mostrar en pantalla, como son personajes diferentes, tienen que mostrar de manera diferente, a lo mejor en una misma escena, o llevar en una misma escena diferentes formas de llevar una pérdida sobre el mismo ser querido, ¿no? Lo cual, si lo pensamos fríamente, es ciertamente complicado. Pero es que ellos dos lo han transmitido de manera sublime. Bueno, no paro de decir adjetivos increíbles, extraordinarios, pero es que es así. O sea, al final prácticamente son actuaciones perfectas para lo que es esta película y su historia. Y claro, obviamente sí que entiendo de sobra y en este caso me alegro de que haya sido así, de que Jessie Buckley que haya recibido la nominación a Mejor Actriz, porque es que se lo merece, hace también un papelón. Seguramente diría que es el mejor papel de su carrera, por no decir de los mejores, y lo mismo diría con Paul Mescal, como William Shakespeare en esta película. Y ya por el tema de las actuaciones, hay dos actuaciones más sin duda de las que hay que hablar, que hay que destacar, como ya he dicho al principio. La primera, o sea, realmente las dos actuaciones son la representación del mismo personaje en dos formas distintas, con dos formatos distintos. Y hablamos de Jacoby Jupp. Bueno, en este caso es curioso, ¿vale? Porque como ya veis, pues si no lo sabíais al principio del vídeo, ya cuando he mencionado los nombres del reparto habréis escuchado o visto que he mencionado dos actores que se apellidan Jupp, ¿no? Pues Jacoby Jupp, en este caso el actor niño, en este caso, ¿no? Que interpreta a Hamnet, y luego está Noah Jupp, que en este caso lo hemos tenido en las películas de Un lugar tranquilo, las dos primeras, con la familia y demás, y los dos son hermanos, justamente, tanto Jacoby como Noah. Y es que los dos, o sea, es gracioso que justamente interpreten a justamente dos versiones del mismo personaje, pero como digo, en dos formatos distintos, ¿no? Pero es que las dos actuaciones, o sea, me parecen también maravillosas. Obviamente me sorprende un poco más la actuación de Jacoby porque es más pequeño y demás, pero, joder, al final, con lo poco que salen los dos, o sea, ya han demostrado que tienen un montón de potencial. También, o sea, ya me acuerdo también que Noah Jupp también tiene una obra de teatro también con Sadie Sink, ¿no? Si no recuerdo mal. No sé, era en Broadway o no sé, o en Reino Unido, no sé. No me acuerdo ahora. Pero es que me parecen, o sea, de los secundarios como tal, de los personajes, no, son principales. Bueno, obviamente el más secundario es Hamlet, ¿no? Dentro de la obra. Pero bueno, que como digo, para el tiempo que salen los dos, o sea, tiene una escena Hamnet con su hermana, cuando está también enferma y todo, y cuando se tumba al lado suya, cuando pasa lo que pasa ahí, es que, no sé, estaba realmente agarrándome yo de las manos a mí mismo, de lo encogido que tenía el corazón, porque realmente la película tiene varias escenas que son súper emocionantes, emocionales mejor dicho, que te producen un montón de emociones, y al final sientes la carga dramática, ¿no? De las escenas en sí, de los personajes, ¿no? Entonces, como digo, una de esas escenas que me tenían con el corazón encogido así, con mucha, no sé, me tenían sobrecogido, una de esas escenas es esa, con Jacoby Jupp como Hamlet ahí, con su hermana,
lo que pasa ahí y justo lo que pasa pues en esa visión, digamos, ¿no? De cómo traspasar el muro de la vida al más allá, digamos, ¿no? O la puerta, mejor dicho. De lo que siente el personaje, ¿no? De cómo eso retrae una lección o una frase de poder, ¿no? Que le dice su padre, ¿no? William a él antes de que éste se marche a Londres una vez más en este caso, pero es verdad que es algo que hace que tome la decisión que toma y que para representar, ¿no? Lo que es esta... O sea, lo que es la representación de sentimientos que también podemos sentir nosotros, ¿no? Sobre el tema de la muerte y demás, ¿no? Pues también eso se imbuye, ¿no? O sea, Chloe Zhao lo imbuye, ¿no? En el personaje de Jacoby Yup, de Hamnet, y en este caso, justo cuando tiene que dar ese paso, ¿no? De ir de la vida al más allá, digamos, pues justamente transmite eso, ¿no? Y realmente, tal y como cómo están dirigidas esas escenas, cómo está transmitido todo, tanto por actores como música también. La música me parece increíble también, que acompaña muy bien. Y al final todo es esa lección, ¿no? De ser valiente, ¿no? Que es lo que le dice William a su hijo, lo que le dice a Hamnet, pues lo lleva tanto en... O sea, decide aplicarlo tanto en la vida como a la hora de dar ese paso a la muerte, ¿no? Y también trata el tema de la muerte como algo bello en sí, ¿no? Y también, o sea... Me parece, o sea, de verdad, no sabéis los mensajes que tiene subliminales también que tiene esta película, lo que se puede leer entre líneas, que obviamente toca varios temas que quiere dejar claro Chloe Zhao, al menos, ¿no? Con el guión de esta película, que es el tema de también cuando hay una escena, ¿no? Con toda la familia junta, la familia Shakespeare, o la familia William, Agnes y sus hijos, en la que, bueno, pues están, en este caso William pues tenía preparada una escena, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que con sus hijos, ¿no? Para enseñársela a su madre, a Agnes, y luego cuando ya termina esa escena en sí, pues como tienen ese canturreo, ¿no? Creo que proviene del propio William en sí, ¿no? De que todo lo bello es feo y que todo lo feo es bonito, ¿no? O bello. Entonces, claro, obviamente, tratando el tema de la muerte en sí, en esta película, pues claro, justamente el mensaje que también queda a la obra de Hamlet, o también la que consigue transmitir a Agnes, y que también es algo que también nosotros también podemos adquirir en sí, ¿no? Toda esa moraleja, esa lección, y es el tema de cómo afrontar tanto de manera personal como de manera ajena hacia otras personas, hacia seres queridos concretamente, lo que es el tema de la muerte, ¿no? De pasar de la vida a la muerte. Y luego todo se cierra, ¿no? De muy buena manera, ¿no? Con todas esas escenas, ¿no? Que hemos tenido previamente, de que William Shakespeare, en este caso, en su obra, pinta la muerte como algo bello, como realmente un respiro a toda una vida llena de desdichas, llena de problemas, de tragedias, porque al final es algo que ha vivido la propia familia Shakespeare en sí, tanto Agnes como, bueno, la familia en general, ¿no? Pero obviamente es una exposición también de sus propios sentimientos sobre lo que pasó, ¿no? Dentro de esa, esa transmisión artística, ¿no? De lo que para él supuso, ¿no? La muerte de su hijo. Realmente el tema, o sea, realmente si lo pensamos, el cómo trata la muerte en sí, pues, claro, en este caso como lo que quiere decir es justo lo que podemos pensar de normal, ¿no? Mientras estamos en vida, ¿no? De que la vida es lo que hay que aprovechar porque es lo bello, y lo que la muerte, pues bueno, pues hay mucha gente, y yo de hecho, personalmente, y aquí os lo digo, con el corazón abierto, ¿no? Como dice en la película, que también he tenido épocas y momentos, ¿no? En los que he dicho, pues no quiero morir, ¿no? O sea, me da miedo llegar a ese momento, ¿no? Y como digo, al final pensamos así, y lo que hace William Shakespeare es lo contrario en ese sentido, ¿no? Como que invierte, ¿no? Como intenta invertir nuestro punto de vista y nuestra percepción de lo que es la vida y la muerte, ¿no? Y también está, o sea, me parece también un puntazo, porque la frase célebre de ser o no ser, que a ver si me acuerdo la frase entera no me voy a acordar, pero básicamente es la decisión, ¿no? que podemos tomar, ¿no? Entre lo que dice, tal y como se dice, ¿no? En la frase en sí, en este caso, esperar a la suerte, de que pasen las cosas por la fortuna, o en este caso ser nosotros a través de un camino lleno de olas, lleno de, bueno, en este caso de aguas
hondosas y que los pueden obstaculizar lo que es el camino, pero que seamos nosotros los que nos atrevamos a hacer las cosas y lo que le dice a su hijo básicamente, ¿no? El hecho de ser valiente, el ser, o no, el ser en este caso una persona que decide hacer decide lo que quiere ser y lo que quiere hacer, ¿no? Una persona atrevida en sí, ¿no? Que se atreve a hacer cosas que el resto no. Y al final esa frase está basada en lo que pasa con su hijo en sí, ¿no? Porque es que justamente su hijo le ha demostrado eso, que ha sido una persona, ha sido un niño que es que hizo algo que no habríamos visto en otro niño, ¿no? En otra persona hacer justamente algo así por su hermana melliza, ¿no? Y yo me imagino que él también se siente un poco, o sea, no sé, o sea, realmente sí que se podría indagar un poco en esos sentimientos de William, porque obviamente por culpa en parte de esa lección que le dio, ¿no? De ser valiente y demás, pues decidió lo que decidió y acabó muriendo él, sacrificándose o dando su vida también por su hermana, pues porque al final Hamnet y anteriormente su hermana melliza, Juliet, en este caso iba a morir por peste bubónica, ¿no? Y al final Hamnet, pues es el que acaba, bueno, de manera, ¿cómo decirlo? De manera, obviamente no es algo natural, antinatural, ¿no? Pero consigue en este caso curar a su hermana y que sea él, ¿no? O sea, se consigue autotransmitir la peste que en este caso padecía su hermana, ¿no? Y como digo, en parte, pues, como yo creo que en parte se siente culpable, ¿no? Porque al final es el que le dijo eso, mientras él estaba fuera, y como que se siente culpable por no haber estado ahí en su momento y que bueno, que él también pudiese encargarse de los problemas y de todo lo que pudiese pasar, que también es algo que también, pues, del que también le flagela, ¿no? Su propia mujer, ¿no? O sea, que también se lo recrimina en este caso. Pero claro, a la hora de afrontar ese duelo y a la hora de hacer la obra en sí, de realizar la obra Hamlet, pues aparte de ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Ya no solamente por la elección que le da a su hijo, que eso sí que lo ha podido ubicar o lo ha podido llevar de manera más filosófica, más positiva, dentro que cabe, más esperanzadora, ¿no? Más luminosa. Pero también me imagino que parte de ese sentimiento de culpabilidad pues está arraigado a todos los problemas que han estado teniendo la familia, y por el hecho de que él haya estado fuera en Londres, ¿no? Obviamente, pues trabajando y consiguiendo que construyese una casa a las afueras, ¿no? Y todo esto. Porque al final sí que pensaba en su familia en sí, ¿no? Pero es verdad que, digamos que obviamente son temas son temas de familias y relaciones también bastante complejos en sí, ¿no? Y más sobre todo en esa época, ¿no? Pero obviamente eso no le quita razón a Agnes de que éticamente, o sea, dentro de la ética paternal, por así decirlo, pues obviamente William tendría que haber estado allí con ella, ¿no? Cuando estaba encinta, acabó pariendo, ¿no? A sus hijos, pues obviamente tendría que haber estado con ella, ¿no? A su lado. Y ese es como digo, parte de esa culpa que siente él, ¿no? Pero, como digo, a la hora de llevar, o sea, como he dicho, a la hora de inspirarse, ¿no? A la hora de hacer esta obra, ¿no? De Hamlet, pues claro, también se acaba sintiendo orgulloso de su hijo y lo transmite en la obra en sí, porque al final, como también él tiene esta percepción, ¿no? De la vida y la muerte, pues también lo aplica, ¿no? A su propio ser, o sea, a su propia psicología, por así decirlo, a su propio espíritu, y pues a la hora de... Porque lo que le dice también a su mujer, ¿no? Que siempre se pregunta dónde está, ¿no? Entonces él como que también tiene se crea también en parte esta idea, ¿no? De dónde se encuentra su hijo, y pues lo transmite a través de Hamlet, ¿no? Pero bueno, realmente me he desviado bastante porque estaba hablando de Jacobi Yup, que lo hace genial como Hamlet, y también te emociona bastante, ¿no? Con lo que hace y con lo que le pasa. Pero también Noah Jupe, el rato que aparece en la obra de teatro, en Hamlet, o sea, lo hace también increíble. Joder, también la escena en sí, sobre todo la parte final, es preciosa. Bueno, y también cuando William Shakespeare también participa en su propia obra, ¿no? Como actor. Y creo que en este caso hace o interpreta al fantasma del padre de Hamlet, ¿no? En la obra en sí. Y es como esa forma de... O sea, él está haciendo de sí mismo, ¿no? Solamente con los papeles intercambiados, ¿no? En vez de ser el hijo quien esté a punto de traspasar esa puerta hacia la muerte, pues es el padre en este caso, ¿no? Pero me parece una escena también preciosa porque al final, cuando
Hamlet, ¿no? Ya al finalizar la obra, pues quiere cerrarla en sí, ¿no? Y ya dejar ese mensaje, ¿no? De cómo, o sea, de qué ocurre con nuestros seres queridos cuando mueren o qué pasa con nuestros seres queridos cuando mueren, que son esas preguntas, ¿no? Que se hacía William, pues al final, como está la propia mujer ahí, como está Agnes y está el resto del público también, pues pone con lágrimas que están totalmente también encogidos, como nosotros los espectadores también, pues al final hay una representación preciosa de cómo en este caso todos unen o intentan agarrar, ¿no? a Hamlet en este caso y obviamente le tienen que dejar ir, ¿no? Como obviamente o sea, la primera que lo hace es la madre, ¿no? Y justamente, ¿no? Obviamente quiere agarrar a su hijo o quiere darle esa vitalidad, ¿no? Lo que ella intentó justamente, ¿no? Para curarle, pero digamos que está, o sea, a la hora de transmitir este mensaje de dejar ir a los seres queridos, pues justamente hace eso, ¿no? Apartar la mano y dejarle morir, que es un poco lo que cómo consigue pasar o cómo dar ese paso importante para poder sobrepasar la pérdida en sí, ¿no? Llevar ese duelo de la pérdida de su hijo, ¿no? Es que la película termina así, con esa mirada también entre Agnes y William, porque al final Agnes entiende al final todo lo que ha estado haciendo William, lo que es el tema de Laura, porque estaba un poco reacia, ¿no? A verla, porque obviamente le iba a mover muchas emociones y no quería, pues eso, o sea, no quería estar totalmente deprimida en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ya obviamente viendo todo y viendo lo que son los mensajes de la obra en sí y en qué se ha inspirado y cómo y de qué manera lo ha hecho, pues obviamente, pues al final también ella o sea, lo que hace William también es eso, ¿no? O sea, dar ese hombro, ¿no? Dar ese apoyo, ¿no? También a su familia, a su mujer, ¿no? Con la obra en sí, más también aparte de a sí mismo, por supuesto, pero también sabe que es algo que necesitaba también su mujer, también. O sea, creo que en parte también pensaría eso, ¿no? También con su familia y su mujer. Porque al final piensa en ellos. Al final es verdad que piensa en ellos, a pesar de que ha cometido errores, porque obviamente tampoco ha sido un ser humano perfecto, al menos también en esta historia, pero pues a la hora de sobrellevarlo, pues lo hace de esta manera y ya eso ya vuelve a conectar a tanto a Agnes como a William, ¿no? Lo que es la obra en sí, ¿no? Y la representación de su hijo y lo que ha visto en la obra en sí, ¿no? Y ya para finalizar, pues a ver, realmente no quiero dejar la crítica sin mencionar esto, pero bueno, hablando un poco de las escenas que más me han movido, que más me han emocionado dentro de la película, como he dicho, hay varias, ¿no? Y está para mí la primera que son escenas que voy a recordar, vamos, de seguro. Son las escenas del parto en este caso, bueno, de los partos. En este caso, porque cuando muestran el parto de los mellizos, de Juliet y de Hamnet. Y luego también todo lo que pasó con Juliet, ¿no? Con el tema de la peste. Joder, la escena, como he dicho, la escena de Hamlet ahí tomándose a su lado para pedirle a la muerte, ¿no? Que en este caso se lleva a él en vez de a ella. Al final se sacrifica por ella. Bueno, como he dicho, todo lo de Hamnet, lo que pasa con él, o sea, cómo él también tiene ese miedo, ¿no? Se ve ese miedo en su actuación en sí, de lo que es la decisión, ¿no? O el dar ese paso, ¿no? En vez de quedarse en un limbo, por así decirlo, pues el dar ese paso para ir al más allá, ¿no? Y luego ya, por último, lo que es la obra de Hamlet en sí, o sea, la escena de la obra de teatro hasta el final, que es que, como digo, ahí sí que... O sea, ya realmente no estaba llorando a cántaros con las otras escenas en sí. Estaba como esa, no sé, ese corazoncito que tengo, pues estaba poco a poco ya... La película está exprimiéndome un poco eso, ¿no? Poco a poco. Y ya para el final con la obra de teatro ya es que no podía más y ahí sí que he llegado a llorar, la verdad. Pero bueno, frecos y frequeras, creo que podría hablar de esta película durante horas, porque es que da para mucho. Obviamente va a ser una crítica larga, porque es que básicamente ha sido soltar todo lo que he sentido o lo que me han hecho sentir con esta historia, con esta película, con las actuaciones, con la música, con la fotografía, con muchas cosas también. Solamente me habré dejado algunas, pero es que obviamente todos los mensajes que se han tocado, creo que, o sea, que ha tocado la película, sí que los quería tratar, los quería hablar, al menos quería contaros, ¿no? Lo que me han hecho sentir al tocar esos temas, porque obviamente, como siempre digo, no es el qué, sino el cómo en sí. Y como he dicho, es de las mejores películas que he visto en los últimos tiempos, en general, como obra.
valga la redundancia. Realmente no sé si decir que es una de las mejores películas que he visto de 2025 o de 2026, porque ya sabéis que aquí en España ha llegado ahora a principios de este año, o sea que, bueno, diferencias nimias en sí, ¿no? Pero bueno, que es de las mejores películas que he visto últimamente, seguro. Así que, pues, obviamente recomiendo verla, porque al final es una experiencia. Luego, como he dicho al principio, pues, es verdad que es una película que te sobrecoge mucho, que te agarra tus emociones y tu corazoncito, si lo tienes en este caso. Así que, pues, realmente sí que es, o sea, es un consejo en sí que quiero daros también, ¿no? O sea, que os he dicho al principio, ¿no? Que obviamente quiero que vayáis preparados y preparadas físicamente, emocionalmente y psicológicamente y que llevéis Kleenex, en este caso, porque seguramente si tenéis ese corazoncito os vais a emocionar en alguna de estas escenas que os he dicho seguro. Y creo que voy a hacer algo único o que he hecho, no sé si he hecho alguna vez en el canal. Y la verdad es que lo digo con todo el sentimiento y con la mano en el pecho, la mano en el corazón, porque es así como me ha hecho sentir la película en ciertas ocasiones y lo voy a decir así. Porque para mí esta película, tal y como se ha contado, tal y como se ha trabajado, se ha actuado, se ha escuchado, ¿no? Con el tema de la música también. Todos los aspectos que podemos imaginar de una película o que podemos hablar o que podemos destacar de una película en sí para valorarla, para mí la película es un 10. Para lo que es para lo que es esta historia, para lo que son los personajes, para lo que quiere contar, ¿no? Lo que son los mensajes que hay detrás, ¿no? Como digo, actuaciones, diseño de producción, fotografía, joder, dirección en sí, o sea, un montón de cosas. Para mí la película trata muy bien todos esos aspectos. Y para mí la película es un 10. Para mí no hay nada más que aclarar. Como he dicho, tal vez haya hecho esto por primera vez en el canal. No me acuerdo ahora si le he puesto algún 10 a una película, pero es que me parece que es sobresaliente en lo que propone en sí, ¿no? Y al final es una película que te toca. Y al final, si emocionalmente te llega, pues gana puntos, ¿no? Y al final lo que también busca es eso. Que también creo que en parte se ha buscado eso, ¿no? Y creo que nada más que comentar. No sé si volveremos a hablar de la película o si me preguntaréis en algún directo o en algún sitio. Que yo estaré encantado de hablar de la cinta en sí. Y comentadme si la habéis visto, si todavía no la habéis visto. Que, por supuesto, dejad vuestras opiniones en los comentarios de la película en cuestión. Sea la opinión que sea, por supuesto. Que también... Obviamente que también siempre me gusta escuchar también a la opinión contraria a la mía, ¿no? Para, bueno, en este caso tener también ese punto de vista, como digo siempre. Y pues destacadme las cosas que os han gustado, las que no os han gustado y digamos que justificad vuestras respuestas, digamos, ¿no? O vuestras opiniones. Sigue esta retahíla de críticas o esta nueva ronda de críticas porque, bueno, ya os estoy avisando de que iba a haber varias críticas durante estos próximos días. Ya habéis tenido la de Mercy, realmente la podéis ver. También tenéis esta de Hamnet. Y pues en este caso tendréis más adelante la de Send Help, de Enviada Ayuda, la nueva película de Sam Raimi, y también la de Marte Supreme, que también se ha estrenado este fin de semana justamente en España. También otra película también galardonada o al menos nominada, ¿no? Con la temporada de premios, con Globos de Oro, Oscars también, o sea que pues habrá también ganas de verla. Así que nada, frikers y friqueras, cerramos ya el telón de este vídeo, de esta crítica, y si os ha gustado lo que es el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.